Esa noche empezó como cualquier otra, dos amigos pasando el rato, riéndonos de todo y de nada a la vez. Mark y yo llevábamos años siendo muy unidos, inseparables, la verdad. No había fin de semana en el que no estuviéramos en casa del otro, asaltando la nevera, jugando hasta casi no poder mantener los ojos abiertos o hablando de la vida como solo los mejores amigos pueden. Esta vez, era mi casa. La casa estaba en silencio, salvo nosotros, con la tenue luz del televisor parpadeando de fondo. Mis padres se habían ido de la ciudad el fin de semana, dejándonos libres para hacer lo que quisiéramos. Estábamos tumbados en el sofá, cada uno con un mando en la mano mientras luchábamos en la pantalla. Otra victoria para mí, bromeé, sonriendo con suficiencia mientras Mark tiraba el mando sobre la mesa con fingida frustración, gimió, pasándose una mano por el pelo oscuro. Sí, sí, tienes suerte de que esté cansado, respondió, aunque su sonrisa lo delató. Todo era tan familiar, tan fácil. Estar con Mark siempre se sentía así, sin esfuerzo, pero algo en esta noche se sentía diferente. Al principio no supe qué era. Quizás era que parecía más callado de lo habitual, su risa un poco más suave, sus miradas deteniéndose un segundo más de lo debido. O quizás era yo, dándole demasiadas vueltas a las cosas, intentando leer entre líneas que no existían. Al terminar el partido, nos quedamos en silencio un momento, de esos que no deberían haber sido incómodos, pero que de alguna manera lo fueron. El sonido de la televisión seguía de fondo, pero yo no prestaba atención. Mi mente estaba atrapada en la extraña tensión que no podía quitarme de encima. ¿Alguna vez has pensado en cómo van a cambiar las cosas?, preguntó la voz de Mark, rompiendo el silencio. No me miraba, tenía los ojos fijos en la pantalla, como si temiera cruzarse con mi mirada. ¿Qué quieres decir?, pregunté, reclinándome en los cojines. Se encogió de hombros, subiendo y bajando de una forma que parecía más pesada que la pregunta. Ya sabes, la vida después de esto. Después del instituto. Hice una pausa, sorprendida por la repentina seriedad de su tono. Faltaban solo unos meses para la graduación, pero no había pensado mucho en ello, no realmente, no como él parecía pensarlo ahora. Sí, supongo, dije. Pero ya lo encontraremos. O sea, siempre lo hacemos, ¿no? Mark no respondió de inmediato. Solo asintió lentamente, apretando los labios hasta formar una fina línea. El silencio entre nosotros se hizo más denso, más pesado, como si quisiera decir algo más pero no se animara. Y entonces me miró, solo un segundo, pero lo suficiente como para que se me encogiera el pecho. Sus ojos no eran de su habitual tono castaño tranquilo, había algo tras ellos, algo que no pude descifrar. Me revolvió el estómago de una forma inquietante y a la vez indefinida. Eso espero, dijo finalmente, con su voz apenas por encima de un susurro. Guión bajo 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 guión. Palabras de Mark quedaron suspendidas en el aire, pesadas y sin respuesta. Quería decir algo, tranquilizarlo, pero no sabía cómo. El silencio entre nosotros se sentía diferente ahora, no el silencio cómodo al que estábamos acostumbrados, sino algo cargado de energía, como la calma antes de la tormenta. Me removí en el sofá, consciente de repente de lo cerca que estábamos sentados. Su rodilla rozó la mía, un roce pequeño y fugaz, pero me provocó una punzada. Me dije a mí misma que no era nada, que solo era mi mente hiperactiva dándole mucha importancia a la nada, pero la sensación persistió, cálida y eléctrica. ¿Recuerdas cuando nos conocimos?, preguntó Mark de repente, rompiendo el silencio. Su voz era más suave, casi vacilante. Me reí un poco, agradecida por la distracción. Sí, me robaste el almuerzo el primer día de secundaria. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa, pero no llegó a sus ojos. No lo robé, solo lo tomé prestado. Claro, y no me importó pasar hambre el resto del día, bromeé, dándole un codazo. Mark rió entre dientes, pero se le pasó enseguida. Su expresión se volvió seria de nuevo y bajó la mirada hacia sus manos, jugueteando con el dobladillo de su sudadera. Siempre has estado ahí, ¿sabes? En todo. Claro, dije con voz firme, aunque el corazón me latía más rápido. Eso es lo que hacen los amigos, asintió, con la mirada fija en sus manos. Sí, amigos. Había algo en su forma de decirlo, una carga tras la palabra que no entendí. Era como si la estuviera probando, intentando ver cómo se sentía en su boca. Abrí la boca para preguntarle qué quería decir, pero antes de que pudiera, se levantó. Voy a por agua,
murmuró, dirigiéndose a la cocina sin esperar respuesta. Me quedé allí sentada, mirando el vacío que había dejado. Mi mente corría, repasando la conversación, analizando cada palabra, cada mirada. Algo no cuadraba, algo era diferente, y por mucho que intentara convencerme de lo contrario, no podía quitarme la sensación de que esta noche no iba a terminar como cualquier otra. Guión bajo 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 guión. Mark regresó, no se sentó enseguida. Se quedó junto al sofá, con una expresión indescifrable. Lo miré, buscando una explicación, pero solo encontré la misma tensión silenciosa que se había acumulado toda la noche. ¿Estás bien?, pregunté, mi voz más suave de lo que pretendía. Dudó, apretando con más fuerza el vaso. Sí. Es que, da igual. Fruncí el ceño. Mark, ¿qué pasa? Negó con la cabeza y por fin se sentó, pero esta vez mantuvo un poco más de distancia entre nosotros. No es nada. Olvídalo, pero no era nada. Podía sentirlo en el aire entre nosotros, denso y pesado, como si algo estuviera a punto de estallar. Y lo peor era que no tenía ni idea de qué era ni qué hacer al respecto. La noche se alargó, pero parecía que el tiempo se había ralentizado. Mark y yo apenas hablamos después de eso, el silencio entre nosotros se llenó de palabras no dichas. Él se quedó en su lado del sofá, con la mirada fija en la tele de vez en cuando, pero me di cuenta de que en realidad no la estaba viendo. Yo tampoco. No era propio de él estar tan callado, tan distante. Mark siempre había sido el tranquilo, el tipo que podía convertir cualquier momento incómodo en una broma. Pero esta noche, era como si llevara algo demasiado pesado como para ocultarlo. Finalmente, no pude aguantar más. Mark, ¿en serio? ¿Qué pasa? Mi voz sonó más firme, el tipo de tono que usaba cuando no iba a dejar que me ignorara. Me miró con la mandíbula apretada. Por un momento, pensé que iba a restarle importancia otra vez, pero luego dejó escapar un suspiro largo y tembloroso. ¿Alguna vez sientes que ya no sabes quién eres? La pregunta me pilló desprevenido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, hizo una pausa, frotándose la nuca y recorriendo la habitación con la mirada como si buscara las palabras adecuadas. Es como si todos esperaran que sea así, que actúe como si lo tuviera todo resuelto. Pero no es así. No tengo nada resuelto. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas mientras intentaba procesar lo que decía. Mark, no tienes que tenerlo todo resuelto. Nadie lo tiene, se rió suavemente, pero sin humor. Sí, bueno, me da la sensación, sobre todo cuando se trata de otras cosas. Otras cosas, repetí, con el estómago revuelto mientras intentaba leer entre líneas. No respondió de inmediato. En cambio, dejó su vaso sobre la mesa y se recostó, cubriéndose la cara con las manos un momento antes de dejarlas caer en su regazo. Cuando finalmente me miró, había algo crudo en su expresión, algo que no había visto antes. ¿Alguna vez piensas en cómo sería si las cosas fueran diferentes?, preguntó, con una voz tan baja que casi no lo oí. ¿Diferente en qué sentido? Mi corazón dio un vuelco. Sabes, dijo con tono despreocupado, pero sus ojos revelaban otra historia. Si no tuviéramos que ser de cierta manera, si no tuviéramos que preocuparnos por lo que piense la gente, no sabía qué decir. Mi mente daba vueltas, intentando comprender lo que insinuaba. Siempre había habido algo entre nosotros, algo tácito, pero nunca pensé demasiado en ello. Nunca me permití pensar en ello. Mark, empecé a decir, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Negó con la cabeza, interrumpiéndome. Olvídalo. Es una tontería. No es una tontería, dije rápidamente con voz firme. Es que, no sé a qué te refieres. Mark soltó una risa suave y amarga. Sí, bueno, yo tampoco. La tensión en la habitación era casi insoportable. Sentía el pulso latiéndome con fuerza en el pecho, mis pensamientos dando vueltas mientras intentaba descifrar qué estaba pasando, qué debía hacer. Y entonces, antes de que pudiera decir nada más, Mark se acercó a mí. Fue un movimiento pequeño, apenas perceptible, pero monumental. Su rodilla chocó contra la mía, y esta vez no se apartó. Respiré con dificultad, mi corazón se aceleró cuando se giró para mirarme, sus ojos clavados en los míos. Me he estado mintiendo a mí mismo, dijo, con una voz apenas susurrante. Y a ti también.
Guión bajo 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 guión. Palabras de Mark me impactaron como un rayo, dejándome paralizada. Abrí la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Fue como si mi mente se hubiera cortocircuitado, luchando por procesar lo que acababa de decir. No sé qué hago, continuó Mark con voz ronca e inestable. He intentado ignorarlo, reprimirlo, pero ya no puedo. Mark, empecé a decir, pero me quebró la voz. No sabía qué decir. ¿Qué podía decir? El chico sentado frente a mí, mi mejor amigo, el chico al que creía conocer mejor que nadie, se estaba desmoronando, y me sentía como si estuviera al borde de un precipicio, sin saber si avanzar o retroceder. Se acercó de nuevo, acortando la distancia ya estrecha entre nosotros. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. Su rodilla presionó la mía, y el contacto me provocó una sacudida que no pude ignorar. ¿Alguna vez sientes que ya no quieres fingir?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez, lo vi, el miedo, la vulnerabilidad, el peso de todo lo que había estado conteniendo. Se me atragantó la garganta. Quería decirle que lo entendía, que no estaba solo, pero me daba demasiado miedo admitirlo, ni a él ni a mí misma. Mark dejó escapar un suspiro tembloroso, pasándose una mano por el pelo. Me juré a mí mismo que nunca diría nada, pero no puedo seguir fingiendo. No contigo. La habitación se sentía insoportablemente pequeña, el aire cargado con todo lo que quedaba por decir. Podía sentir el calor que irradiaba, como su presencia parecía traerme más cerca, aunque no me había movido. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones, pero algo destacaba por encima del caos. No quería alejarme. Mark, dudé, con la voz temblorosa. No sé qué decir. No tienes que decir nada, dijo rápidamente, con las palabras saliendo atropelladamente. Solo, necesitaba que lo supieras. No podía seguir guardándome esto para mí, tenía la garganta seca y el corazón me latía con fuerza mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas, pero antes de que pudiera hacerlo, Mark se inclinó y rozó mi hombro con el mío. Fue un gesto mínimo, pero fue como un maremoto que me azotaba. ¿Alguna vez te preguntaste cómo sería?, preguntó, su voz tan baja que era casi un susurro. ¿Qué quieres decir?, logré graznar, con el pulso retumbando en mis oídos. Dejar de contenerme, dijo, su mirada se posó en mis labios por un instante antes de volver a apartarla. Simplemente permitirte sentir lo que sientes. La pregunta flotaba en el aire entre nosotros, pesada e imposible de ignorar. Sentía como la tensión crecía, como una goma elástica estirada al límite, y en ese momento me di cuenta de que no tenía miedo de lo que decía. Tenía miedo de lo que significaba para nosotros. Guión bajo 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 guión. Tensión entre nosotros era sofocante, densa y tangible, como el aire antes de una tormenta. Podía sentir cada centímetro de espacio entre nosotros, o mejor dicho, lo poco que había. Mi mente era un torbellino caótico de pensamientos, pero una pregunta se alzaba por encima del ruido: ¿qué pasa si no me separo? Las palabras de Mark resonaban en mi cabeza: simplemente déjate llevar por lo que sientes. Era aterrador, la idea de cruzar una línea que jamás podríamos deshacer, pero a la vez, emocionante. Durante años, había dejado de lado sentimientos que no entendía, diciéndome que no significaban nada. Pero ahora, con él sentado tan cerca, mirándome así, era imposible ignorarlos. No sé cómo hacer eso, admití. Mi voz era apenas más que un susurro. La mirada de Mark se suavizó, el miedo en sus ojos dio paso a algo más amable. Yo tampoco, dijo. Pero quizá no tengamos que resolverlo todo de golpe. Antes de que pudiera responder, se acercó más, tan cerca que nuestros hombros se presionaron. Su mano se acercó tímidamente a la mía, deteniéndose justo antes de tocarme. Bajé la mirada, con la respiración entrecortada al darme cuenta de lo fácil que sería acortar la distancia. Solo se necesitaría un pequeño movimiento, la simple decisión de soltar el miedo que me retenía. El tiempo pareció detenerse al levantar la mano y rozar sus dedos con los míos. El contacto fue tan leve que casi no fue nada, pero me estremeció. Lo miré, buscando en su rostro alguna señal de vacilación, pero no la hubo, solo una determinación tranquila y firme. Y entonces, como atraído por una fuerza invisible, se inclinó hacia mí. No fue repentino ni apresurado, fue lento, deliberado,
dándome todas las oportunidades para apartarme. Pero no lo hice. No pude. Mi corazón latía con fuerza, mi pecho se oprimió de anticipación mientras el espacio entre nosotros desaparecía. Cuando nuestros labios se encontraron, fue como si todo lo demás se desvaneciera, la habitación, la tensión, el miedo. Fue suave, vacilante, como si ambos estuviéramos tanteando el terreno, pero incluso en su incertidumbre, se sintió bien, como si esto fuera algo que ambos habíamos estado esperando, aunque no lo supiéramos. El labio unido no duró mucho, pero cuando nos separamos, el mundo se sintió diferente, me miró con una expresión que mezclaba alivio y vulnerabilidad. Llevo tanto tiempo queriendo hacer esto, admitió con voz temblorosa pero sincera, no sabía qué decir. Mi mente seguía dando vueltas, mi corazón seguía latiendo aceleradamente, pero de alguna manera encontré las palabras. Yo también, dije con voz suave pero firme. Mark sonrió entonces, no la típica sonrisa fácil que había visto 1000 veces, sino algo más profundo, más genuino. Era una sonrisa que decía que nos adentrábamos juntos en algo desconocido, y por primera vez, eso no me daba tanto miedo. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Nos quedamos sentados, uno junto al otro, con el peso de lo que acababa de ocurrir sobre nosotros como una manta. Sin embargo, no era incómodo, al contrario, se sentía en paz, como si una pieza de un rompecabezas finalmente hubiera encajado tras años de intentar encajarla. Entonces, dijo Mark en voz baja, rompiendo el silencio. ¿Y ahora qué? Reí nerviosamente, pasándome una mano por el pelo. Esperaba que tuvieras la respuesta, sonrió, pero esta vez era el Mark que yo conocía, el Mark que podía tomarse a la ligera incluso las situaciones más difíciles. Bueno, creo que el primer paso es reconocer que esta noche fue un poco diferente. Un poquito, bromeé, dándole un empujoncito con el hombro. Pero mi voz se suavizó al continuar. Sí, creo que podemos estar de acuerdo en eso. La expresión de Mark se volvió más seria, sus ojos buscándome. No quiero que esto nos cambie, dijo. Es decir, sé que lo hará, pero no quiero perder lo que tenemos. No lo harás, prometí, y las palabras salieron con más seguridad de la que esperaba. Esto no tiene por qué ser el final de nada. Tal vez solo sea un nuevo comienzo, asintió lentamente, mientras la tensión de sus hombros se aliviaba. Sí, un nuevo comienzo. La habitación volvió a sumirse en un silencio confortable, pero esta vez se sentía más ligera. El miedo y la incertidumbre que nos habían rodeado toda la noche habían sido reemplazados por algo más cálido, más esperanzador. A medida que el reloj se acercaba a la medianoche, finalmente decidimos dar por terminada la noche. Mark se quedó a dormir, como lo había hecho cientos de veces antes, pero esta vez todo se sentía diferente. Tumbada allí en el silencio, no podía dejar de pensar en cómo un momento, una decisión, lo había cambiado todo. Y, sin embargo, no se sentía como un final, se sentía como el comienzo de algo que a ambos nos daba demasiado miedo nombrar, pero algo que ambos sabíamos que era real. Al quedarme dormida, sentí una extraña sensación de paz. Pasara lo que pasara después, lo afrontaríamos juntos. Y por ahora, eso era suficiente. Guión bajo 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 guión. ¿Alguna vez has vivido algo que cambió tu vida o tu perspectiva por completo? Compártelo en los comentarios. Tu historia podría resonar con alguien más de lo que crees. Y si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte el próximo. Hay muchas más historias como esta esperando ser contadas y me encantaría que fueras parte de este viaje. Gracias por ver.